Saludos a las personas que nos escuchan a través de YouTube. En esta ocasión vamos a dar inicio al Evangelio de la Verdad atribuido a Valentín. Este Evangelio fue encontrado en Nag Hammadi, al igual que el Evangelio de Felipe. Valentín ha sido uno de los más grandes gnósticos de los primeros siglos después de Jesús. Este maestro nació en Alejandría y se cuenta que Valentín tuvo una revelación donde vio a un niño y él le preguntó quién era, y aquel niño contestó que era el Logos. Y en esa revelación Valentín fundamentó su doctrina, pues tal niño debió ser sin duda su Cristo interno, conocido como el niño de oro de la alquimia, que se le presenta en los mundos internos a todo alquimista después de haber estado haciendo un trabajo serio sobre sí mismo. Hay que hacer una clara diferencia entre lo que es una revelación que se da a través de la conciencia despierta e iluminada por el espíritu y lo que son las alucinaciones o visiones producto de las mentes dormidas y sugestionadas, sin una catarsis, o en otras palabras, sin un trabajo interior donde cualquier entidad puede hacer su aparición, tomando una imagen ya sea de un ángel, de un santo o de un maestro, y dictar órdenes ya sea para dar una enseñanza, para formar un grupo o escuela y así desviar a las personas. Este tipo de sucesos abundan por todas partes. Esas entidades o formas mentales no son sino los deseos más profundos en la mente de tales personas que fundan estas escuelas de tipo pseudo esotéricas. Valentín posteriormente fundó la escuela que hoy llamamos valentinianos. Valentín enseñó primeramente en Egipto y después en Roma. Allí vivió desde el año 135 al 160 después de Cristo. En esta escuela se nos dice que se estudiaban secretamente los misterios del sexo. De ahí que a este maestro se le relaciona con el Día del Amor y la Amistad. Este evangelio titulado El Evangelio de la Verdad, sin lugar a dudas, es un evangelio de una sabiduría gnóstica, crística, muy elevada y que únicamente puede ser entendido a la luz de la alquimia sexual, del autoconocimiento y de la destrucción de la falsa creación psicológica. En este Evangelio de la Verdad es de suma importancia poner atención en lo que es la falsa creación psicológica que usurpa el lugar de la verdadera realidad en nosotros, siendo esta la falsa personalidad, la cual ya hablamos un poco en los temas anteriores de Judas Iscariote y de la cual seguiremos hablando en este tema también, ya que este evangelio pone verdadero énfasis en este aspecto. En este evangelio se nos habla del pleroma, también conocido dentro de las enseñanzas gnósticas como el absoluto inmanifestado, el cual es un mundo de perfección y que es incomprensible para la mente humana. Solo puede ser percibido a través de la conciencia iluminada por el Espíritu. De ahí que este evangelio es 100% gnóstico. La gnosis en sí misma y por sí misma es la conciencia despierta y no una secta o un grupo religioso basado en las creencias. La enseñanza gnóstica exige el despertar de la conciencia para poder conocer y comprender todo lo que está relacionado con las partes superiores del ser, o que es lo mismo decir la parte espiritual, la gran realidad en cada ser humano. Por ello, este evangelio está hecho para aquellos que en realidad sienten ese anhelo espiritual,
porque se tiene que iniciar una lucha contra la falsedad dentro de cada uno de nosotros. Y será una lucha interna entre la luz y las tinieblas, ya que la luz surge de las tinieblas. De ahí el prólogo de este Evangelio de la Verdad. Bien, después de esta introducción, le recomendamos a las personas que nos escuchan que visiten nuestro canal y vean los temas por fechas para que puedan tener una mejor comprensión de cada uno de los temas que hemos estado tratando, incluyendo este, ya que los temas que hemos venido tocando los hemos tratado de hacer con una secuencia que para nuestro punto de vista y por su contenido tratan de enseñanzas de diferentes octavas o niveles. Por tal motivo les hacemos esta sugerencia. Bien, daremos comienzo a este Evangelio de la Verdad y dice, prólogo. El Evangelio de la Verdad es una alegría para quienes han recibido de parte del Padre de la Verdad el don de conocerlo, por el poder de la palabra que ha venido desde el pleroma, la que está en el pensamiento y en el intelecto del Padre, la que es llamada el Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la salvación de quienes eran ignorantes del Padre. Pero el Evangelio es la manifestación de la esperanza que se descubre por quienes la buscan. Comentario. Aquí en este prólogo cabe hacer la aclaración que cuando se refiere al pensamiento y el intelecto del Padre, no se refiere al intelecto y al pensamiento que normalmente conocemos y que no está iluminado por el Espíritu. Dentro de las enseñanzas gnósticas existen 3 mentes y 4 estados de conciencia. Las 3 mentes son la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Cada una de ellas se relaciona con cada uno de estos 4 estados de conciencia. La mente sensorial funciona únicamente con los datos aportados por los sentidos sensoriales externos. La intermedia es donde están depositadas todas las creencias y la mente interior es la mente que está abierta a la ciencia de la conciencia. Es decir, que esta mente funciona con los datos aportados por la conciencia. En otras palabras, es la mente iluminada. Y los 4 estados de conciencia son los siguientes. El primero es llamado eikasa, que quiere decir ignorancia, crueldad, barbarie, sueño demasiado profundo e instintivo. El segundo es pistis, que son las opiniones, las creencias, prejuicios, sectarismos y fanatismo. El tercero es danoia, es la revisión intelectual de las creencias, análisis y sintetismo conceptual. El cuarto es nous, esta es el estado de Turiya, perfecta iluminación, perfecta conciencia despierta, clarividencia objetiva, lo cual quiere decir ver claro. Es intuición, es el mundo de los arquetipos divinales, pensamiento noético, claro y definitivo. A este último estado es al que se refiere aquí citado en el prólogo. Inicio del Evangelio de la Verdad. Surgimiento de la ignorancia, frustración de la búsqueda y creación ilusoria. Puesto que la totalidad buscó a aquel del que habían salido y la totalidad
estaba dentro de él, el incomprensible, el impensable, que está sobre todo pensamiento. Ignorar al Padre produjo angustia y terror, pero la angustia se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver. Por este motivo se ha fortalecido el error, ha trabajado su materia vanamente, puesto que no conocía la verdad. Emprendió una obra disponiendo con esfuerzo y belleza algo semejante a la verdad. Esto en realidad no constituía una humillación para el incomprensible, el impensable, puesto que era nada. La angustia, el olvido y la obra engañosa, en tanto que siendo firme la verdad es inmutable e inquebrantable y totalmente bella. Comentario. La ignorancia de la que aquí trata no es la ignorancia de la acumulación de información que los sistemas nos dan a través de la cultura y la educación de cada país, sino que aquí trata de la ignorancia que surge por motivo de la ausencia de la conciencia, la cual da origen a la frustración de la búsqueda, y esta a su vez siente la necesidad de crear un sistema falso para poderse desarrollar, o una falsa creación psicológica, o también, que es lo mismo, una ilusión conocida como Maya, que es el mundo de la ilusión. Es obvio que para desenvolverse en esa falsa creación se tiene que hacer a través del subconsciente. De este modo la conciencia queda paralizada, embotellada y dispersa dentro del subconsciente, donde nos dice que la totalidad buscó aquel del que habían salido y que la totalidad estaba dentro de él, es decir, del incomprensible que está más allá de todo pensamiento. Esa totalidad son todas las partes de nuestro ser que fueron arrastradas a raíz de la angustia y el terror. Esas partes de nuestro ser son las que ya vimos, las que ya habíamos mencionado en los temas anteriores, que están representadas por los 12 apóstoles y algunas otras partes aisladas como son los jueces del karma, nuestra divina madre particular, los 24 ancianos, etcétera, las cuales al no tener la luz del Padre se aíslan y se separan. Por ello, cuando el venerable maestro Yeshua Ben Pandira comienza su misión, tiene que reunir a cada uno de sus apóstoles. Cada una de esas partes del ser aisladas no pueden ver ni ejercer su función como unidad. Necesitan de la luz del Cristo para poder realizar su función como unidad. Aquí el error es de Aldabaoth, quien a la par con Saclas, los cuales ya habíamos mencionado en el tema de Judas, dan forma a la materia para crear estos sistemas, lo cual no tienen validez a nivel espiritual. Se puede decir, y con la pena y pidiendo una disculpa de antemano por lo que pueda surgir en el sentir de las personas que pertenezcan a alguna forma religiosa, pero todas las formas de tipo religioso que no llevan una didáctica de autoconocimiento no tienen validez en las regiones del Padre, puesto que el reconocimiento del Padre se constituye a través de la unidad del alma. Por lo tanto, volvemos a poner de relieve que el tal demiurgo del que hablan algunas enseñanzas de tipo pseudognósticas no crea al alma, el demiurgo, ya que esta es unidad, como habíamos dicho. Existen dos almas, el alma divina y el alma humana.
El alma humana es la que se encuentra atrapada y dispersa entre los agregados psíquicos que constituyen el ego. El alma humana somos nosotros, que estamos fuera de las herencias del Padre, mientras no nos liberemos del ego. Cuando logramos, con la ayuda de nuestro Cristo interno, liberarnos de los agregados psicológicos, nuestra alma humana se funde con el alma divina, la cual está simbolizada por la estrella de 6 puntas, que son los 2 triángulos entrelazados. Esa es la verdadera unión de las almas gemelas. Esas son las verdaderas bodas del alma. Cuando se da esa unión, nuestra alma humana se vuelve inquebrantable, íntegra, y resplandece el amor en nosotros con muchísima belleza. Esta unión se da en el árbol de la vida, en un céfiro llamado Tiferet, y que está denominado como belleza y esplendor. Y continúa el Evangelio de la Verdad y dice: por esto, despreciad el error. De este modo no tenía raíz y estaban en una bruma respecto del Padre, afanado en disponer actividades, olvidos y terrores, para por medio de ellos atraer a los del medio y hacerlos cautivos. Comentario. Si nos damos cuenta, todos estos aspectos del error, como son la ignorancia, el olvido, el engaño, la angustia y el terror, son los que originan todos los problemas que hoy vivimos. Y que si el ser humano no se hace consciente de que quien miente peca contra el Padre, que es la verdad, que quien odia peca contra el Hijo, que es el amor, y quien fornica es decir, quien no transmuta su energía creadora, quien derrama su energía sexual en pasiones, peca contra el Espíritu Santo, que es el portador de la vida. Esa persona no tiene un fundamento, es decir, la raíz, y desafortunadamente arrastra consigo a las partes del ser. Bien, y continúa el Evangelio de la Verdad. El olvido. El olvido del error no se manifestó, no es faltan letras, desde el Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por su causa, pero lo que nace en él es el conocimiento que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuese conocido, ya que el olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido. Cuando el Padre sea conocido, el olvido a partir de ese momento dejará de existir. Comentario. El olvido del Padre es la ignorancia, es decir, no hay conciencia de Él. Y esta ignorancia no viene del Padre, puesto que Él es sabiduría e inteligencia. Y si ubicamos la sabiduría en el árbol sefirótico, veremos que es el segundo logos, llamado Chok-Mag. Este segundo logos es el Hijo del Cristo en la Trimurti cabalística. El Cristo es la luz que disipa las tinieblas, el olvido de sí mismos, y este es el Salvador, quien lleva a cabo la gran obra para salvar a la humanidad. Él es el Salvator Salvandus. Y aquí cabe mencionar que si todas las formas religiosas dicen estar con el Padre y que lo alaban, etcétera, ¿por qué no lo conocen? Porque una cosa es crear un Dios a imagen y semejanza de nuestra mente y necesidades y adorar esa falsa creación psicológica, y otra muy diferente, conocerse a uno mismo,
para podernos reconocer en espíritu y en verdad, porque el Padre se refleja en nosotros a través de la verdad. De ahí el título de este evangelio. Toda religión auténtica, sin ningún tipo de fanatismo, promulga el conocimiento de sí mismo, o que es lo mismo, el conócete a ti mismo. Y continúa el evangelio de la verdad. El descubrimiento del Padre, Jesús crucificado y la existencia en el Padre. Este es el evangelio del que busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre. El misterio oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y les ha mostrado un camino. Comentario. Aquí hay que poner atención en esta parte donde inicia diciendo: este es el evangelio del que se busca, es decir, el que se busca a sí mismo, el que se reveló a los perfectos por las misericordias del Padre. El inmanifestado se revela o se desdobla a través de la misericordia. La misericordia dentro del árbol sefirótico es Chesed, el íntimo, nuestro ser. Keter es la corona sefirótica, la más alta. Es la misericordia de la misericordia, es decir, el ser de nuestro ser, el Padre del Padre. Él se revela a través de nuestro Cristo íntimo, de nuestro ser interno, ubicado, como ya dijimos, en ese Sefirot llamado Chesed, el misterio oculto. Y a su vez, Él se refleja a través de nuestro Cristo interno. Y este a su vez se expresa a través de Jesús. Y de esa manera, es decir, a través de esta unión hipostática, es como llega el evangelio, es decir, el mensaje o la buena nueva. Por eso el Cristo dice en Juan, capítulo 14, versículo 9: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Bien, y continúa el evangelio de la verdad. El camino, sin embargo, es la verdad que les ha enseñado. Por este motivo, el error se ha irritado contra él, lo ha perseguido, lo ha maltratado y lo redujo a nada. Lo clavó en un madero y fue un fruto del conocimiento del Padre, pero no fue motivo de destrucción, porque fuese asimilado, sino que a los que lo asimilan dio motivos para que sean felices por el descubrimiento. Pero Él los descubrió en sí mismo, y ellos lo descubrieron en ellos, al incomprensible, al impensable, al Padre, al perfecto, que produjo la totalidad. Comentario. Aquí, como se puede ver, dice que el camino es la verdad que Él les ha enseñado, tomando como verdad al real ser interior profundo que llevamos dentro. Cada vez que se encarna dentro de cada uno de nosotros el ser interno, el Hijo del Hombre, el agregado psicológico, tanto adentro como afuera, se irrita porque siente que le van a quitar su lugar, siente que le van a quitar el trono, ese trono
ese trono que Él usurpa en el interior de cada uno de nosotros. El yo psicológico, el ego, lucha con todas sus fuerzas para que el ser interno no logre encarnarse dentro de nosotros. Y en la parte externa, tanto los religiosos como los intelectuales y los científicos no están de acuerdo con sus conceptos, porque Cristo rompe con todos sus paradigmas y conceptos que vienen tanto de la mente sensual como de la mente intermedia. Por ningún motivo quieren romper sus odres viejos para vertir el vino nuevo. No quieren abrirse a lo nuevo. No quieren ni les interesa la mente interior. Sus moldes de tipo psicológico ven en él un peligro, lo odian. Y si bien hoy ya no se usa el madero de tormento, lo que sí se usa es la calumnia, el vituperio, las intrigas, las injurias y la humillación para el descrédito. Mas así como ven en él un peligro, es todo lo contrario. Él es quien nos salva y el único que nos puede salvar. Pero solo salva, como ya hemos dicho en otros temas, a quien lo asimila dentro de su anatomía oculta. En otras palabras, diremos que solo quien lo encarna conoce tal misterio. Y para ellos se revela el ser, para las personas que lo encarnan. Se revela nuestro ser, nuestro Padre interior, la plenitud dentro de nosotros, lo cual nos otorga la felicidad. Cuando la persona logra realizar ese gran silencio, la vacuidad, para que llegue la plenitud del Cristo dentro de sí mismo, y ha logrado desintegrar el ego, se da cuenta que el buscador es a quien buscaba, pero no antes de que esto suceda. Hay algunas enseñanzas por ahí, de las cuales no mencionamos por respeto, que dicen que ya somos dioses, pero que no nos hemos dado cuenta. Mas esto no es así como se piensa, porque Dios dentro de nosotros es el ser, y cuando uno se integra con Él y se hace uno con Él, hasta entonces se puede exclamar: el Padre y yo somos uno. Antes de esto no podemos decir que ya somos dioses. Y pido una disculpa a las personas que están abrazadas a estas teorías, pero necesitamos hablar con la verdad. Y esta, la mayoría de las veces, es muy dolorosa para el yo psicológico. Es por ello que la mayoría de las veces se odia al cristianismo gnóstico. Y por ello, todos los que poseyeron esta verdad en siglos pasados, como los gnósticos, cátaros, bogomilos, templarios, etc., han sido perseguidos, asesinados, torturados y quemados en la hoguera. Bien, y continúa el Evangelio de la Verdad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita, aunque ha conservado su perfección en sí, la que no ha dado a la totalidad. El Padre no era celoso, pues ¿qué celo podría tener entre él y sus miembros? Porque si el aión hubiera recibido así su perfección, no podrían llegar, faltan letras, al Padre, el que conserva en sí su perfección, dándosela como una conversión hacia Él y un conocimiento perfectamente único. Él es el que ha producido la totalidad, en Él, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita, como el ejemplo de alguien al que otros ignoran, que desea que lo conozcan y lo amen. Del mismo modo, ¿por qué motivo la totalidad estaría necesitada, a no ser que fuese por el conocimiento del Padre? Él, es decir, Jesús, fue un guía, silenciosamente y en reposo, el Salvador Maestro. Comentario.
Las diferentes partes del ser necesitan de la perfección del Padre para integrarse con Él, porque son partes de Él, para regresar al absoluto, al pleroma, a ese ayón de perfección. Todas esas partes del ser perfeccionadas son la unidad múltiple perfecta. En las enseñanzas gnósticas se nos dice que es un ejército de niños, el ejército de la voz, la gran palabra. Se debe saber que el Padre no carece de nada. Se debe de entender que el amor es la unión de todas sus partes. Dice este Evangelio de la Verdad que Jesús fue un guía silenciosamente y en reposo, es decir, el silencio interior profundo que se expresa a través del reposo. El Cristo dentro de nuestro universo interior se expresa a través de ese gran silencio que se puede conseguir a través de la reflexión serena. Este estado de conciencia se le conoce dentro de la enseñanza gnóstica como el Mo Chao, que quiere decir reflexión serena. En el camino interior está la salvación y nuestro Maestro. Y aquí cabe recordar una cita del Maestro Jesús en el Evangelio de Juan, donde dice: y Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bien, continúa el Evangelio de la Verdad. Apareció en las escuelas, profirió la palabra como un maestro, se le aproximaron los sabios, según propia estimación, para probarle, pero los confundió, porque eran vanos, ellos lo odiaron, puesto que no eran sabios verdaderamente. Después de todos estos, se aproximaron a él también los niños, a quienes pertenece el conocimiento del Padre. Fortalecidos aprendieron los aspectos del rostro del Padre, conocieron y fueron conocidos, fueron glorificados y han glorificado. Comentario. Tanto los escribas y fariseos y saduceos que gravitan dentro de la mente intermedia son confundidos, pues las enseñanzas del Cristo no pertenecen a ese tipo de mentalidad. Ese tipo de mentalidad no cuenta con las condiciones para encarnar la verdad, la vacuidad, pues en sí misma esas mentes estrechas son la falsa personalidad. Ese tipo de mentalidades no comprenden, no entienden el lenguaje del Cristo interior. Mas sin embargo, siempre ha habido dentro de los grupos humanos diferentes escuelas donde hay iniciados, que son los llamados niños, los cuales, tal como Nicodemo, que se acercan a escuchar su palabra y ésta les sirve de aliento para seguir en su camino, para posteriormente conocer e integrarse con su Padre interno, pues ellos han preparado su camino, han preparado dentro de sí mismo esa vacuidad para que la plenitud del ser se exprese dentro de ellos. Y aquí vamos a recordar otra cita del Maestro Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí, en este versículo 23 de Juan que acabamos de citar, cabe poner atención donde dice el Maestro Jesús: mas la hora viene, y ahora es. Ahí es donde precisamente es ese famoso aquí ahora.
porque el aquí y ahora es la eternidad. Es como se le conoce en las enseñanzas del cuarto camino de Gurdjieff, el recuerdo de sí. Para eso, la persona tiene que tener un estado de presencia, aunque es más que eso. La persona debe de estar aquí, en el momento, aquí ahora, recordándose a sí mismo. Bien, hasta aquí vamos a dejar este primer tema del Evangelio de la Verdad. En los temas anteriores habíamos dejado una práctica al final de cada tema, y en estos temas lo vamos a seguir haciendo para que de esta forma vayamos teniendo más profundidad en cada uno de los temas, tanto a nivel de estudio como a nivel de práctica, e ir haciendo una simbiosis y de esa manera provocar un estímulo en la conciencia, y a través de esos chispazos de luz provocar la llamarada de la comprensión. Bien, pues la práctica que vamos a dejar es una práctica para la transmutación de nuestra energía creadora. Esta práctica es conocida como el pranayama crístico. Esta práctica sirve tanto para los solteros como para los casados, aunque en el caso de los que ya están casados existen otras prácticas, pero estas son para cuando ya se está realizando un trabajo con nuestra pareja, la cual se dará más adelante. Esta práctica está ilustrada al final de este audio, y como recomendación para las personas que sientan algún síntoma como de náuseas o mareo, les recomendamos suspender esta práctica y continuar con las prácticas anteriores que habíamos dejado, que era la respiración con el prana. Estos efectos o estos síntomas se dan en ocasiones, no en todas las personas, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a la energía sexual. Nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de energías, y la energía sexual es la de más alto voltaje, y nuestro cuerpo se tiene que ir acostumbrando poco a poco. Para las personas que no sientan esos síntomas desde un principio, les recomendamos comenzar con 7 pranayamas y así aumentando poco a poco hasta que la persona se sienta a gusto. Le recomendamos tampoco no excederse, porque al excederse se oxigena demasiado el cerebro y se pueden sentir náuseas, mareos o pérdida de la conciencia. Y de eso no se trata. Se trata de sentirse bien, a gusto. Nosotros no podemos poner un patrón de cuántas respiraciones o cuántos pranayamas se tienen que hacer, porque eso es de cada persona. El chiste es sentirse a gusto. Eso es de lo que se trata. Tal vez algunas personas sientan que se calienta la columna vertebral un poco. Eso es normal. Y si no se siente, también es normal. No queramos buscar sensaciones que no sean por naturaleza. También los mantras que aquí se ven son mentales, y les recomendamos, para más ilustración de esta práctica, el libro amarillo del maestro Samael Aun Weor. Allí en ese capítulo
del pranayama crístico. Ahí viene ilustrado esta práctica con lujo de detalle y la pueden leer cuantas veces ustedes quieran y también apoyarse en esta ilustración. Bien, pues muchas gracias por su atención. Que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta la próxima. Muchas gracias.